El día que decidí divorciarme de Diego fue un día completamente común. Ese día nevó con fuerza. Había contraído un fuerte resfriado y, por instinto, me acerqué un poco más a Diego. Diego sostenía el paraguas y miraba fijamente al frente sin parpadear, pero en el momento en que me acerqué, se apartó discretamente unos pasos. Cuando llegamos a casa, me miré en el espejo, cubierta de nieve, completamente desaliñada, con la mente nublada y poco lúcida. Tomé la decisión más acertada de mi vida. Diego, divorciémonos. Eres libre. Capítulo 01. El viento del norte soplaba de frente con un aullido. La nieve intensa golpeaba mi rostro como si fueran granos de arena. Sentí la frente un poco caliente y, por instinto, levanté la vista. El gran paraguas negro estaba perfectamente colocado sobre la cabeza de Diego. Apenas cubría la mitad derecha de mi cuerpo. Rápidamente enlacé mi brazo con el de Diego y me acerqué un poco más a él. La nieve que caía sobre mí disminuyó. Diego frunció el ceño. No dijo nada, pero cambió la mano con la que sostenía el paraguas. El brazo que yo había tomado cayó naturalmente a su lado. Después de unos pocos pasos, volvimos a la distancia de antes. Miré la nieve acumulándose sobre mi hombro izquierdo y me detuve. Diego no se dio cuenta y siguió caminando. Quizás sí se dio cuenta, pero simplemente no le importó esperarme. Me di la vuelta para mirar. Había poca gente en la calle, así que las dos filas de huellas en la nieve eran especialmente evidentes. Corrían en paralelo. En un momento dado, de repente se acercaron, pero pronto volvieron a separarse, regresando a sus trayectorias originales, como mi vida y la de Diego, que nunca debieron cruzarse. En ese instante, de pronto me sentí muy cansada. Diego, lo llamé. Mi voz se disipó rápidamente en el viento y la nieve. Entonces pareció darse cuenta de que yo ya no estaba. Un rastro de impaciencia tiñó su expresión. ¿Y ahora qué te pasa? ¿Y ahora qué te pasa? ¿Por qué eres tan lenta? ¿Por qué eres tan tonta? Palabras como esas las escuché incontables veces durante los 3 años que estuve con Diego. Antes, siempre me analizaba una y otra vez, preguntándome si realmente había hecho algo mal. Pero hoy, mi mente embotada no me dio tiempo para consumir mis pensamientos en eso. Dije con calma, estoy resfriada. Diego frunció el ceño. La irritación en su rostro se hizo más evidente. No te abrigas bien y ahora vienes a decirme que estás resfriada. Zoe, ya eres adulta. ¿No sabes cuidarte sola? No voy a acompañarte al hospital. Después de decir eso, Diego se dio la vuelta con intención de irse, pero yo lo sujeté. No pensaba pedirte que me acompañaras al hospital. Estoy resfriada, así que no quiero atravesar la nieve para ir al restaurante que dijiste. Además, este paraguas es mío. ¿Puedes devolvérmelo? Quiero irme a casa. La mirada de Diego se volvió fría. Era la señal de que estaba a punto de enfadarse. Antes, en momentos así, yo suavizaba mi carácter y lo calmaba. Pero hoy, simplemente lo miré en silencio. Diego no dijo nada. Tiró el paraguas al suelo. Lo recogí y caminé paso a paso en dirección contraria. Una mirada fría y penetrante me siguió desde atrás todo el tiempo, pero no me volví ni una sola vez. Capítulo 02. Después de llegar a casa, sentí que la cabeza me estallaba. Apenas podía mantenerme en pie. Me apoyé débilmente en el marco de la puerta. Al levantar la vista, vi mi reflejo en el espejo. La nieve que había caído sobre mí ya se había derretido. Casi la mitad de mi cuerpo estaba empapada. El vestido que me había puesto especialmente para esta cita ahora estaba manchado, con zonas más oscuras y otras más claras. Los mechones sueltos de mi flequillo se pegaban desordenadamente a mi rostro. El maquillaje estaba completamente corrido, dejando al descubierto la palidez enfermiza de mi piel. ¡Qué patética! Extendí la mano y toqué el rostro en el espejo. Realmente patética. Esa cara antes estaba llena de sonrisas radiantes y llenas de sol. Zoe, ¿cómo has terminado así? Zoe, ¿por qué permitirte volverte tan patética por un hombre? Sacudí la cabeza, intentando despejarme. El teléfono vibró. Era un mensaje de mi mejor amiga Lily. Me había enviado una foto. En la imagen, Diego, vestido con traje impecable, estaba sentado frente a una mesa y servía comida con gesto caballeroso a la mujer que tenía enfrente. Debajo de la foto había un mensaje de voz de 60 segundos. Zoe, ¿ese no es tu marido? ¿No dijiste que hoy ibas a tener una cita con él? ¿Por qué lo estoy viendo aquí en Century New City cenando con otra mujer? Esa mujer parece ser camarera de este restaurante. No escuché con claridad lo que siguió. Mi mirada quedó fija en Diego en la foto. Miraba a la mujer con ternura, con una expresión contenida pero llena de afecto. Nada que ver con el hombre que hacía un momento me había preguntado con dureza, ¿y ahora qué te pasa? Mi mente nublada se despejó al instante.
Yo había pensado que el hombre siempre torpe emocionalmente por fin había aprendido a ser romántico, que después de 2 años de matrimonio, Diego finalmente había decidido ser romántico una vez, pero no había elegido ese restaurante por romanticismo, lo eligió porque allí estaba la persona que quería ver, así que todo había sido solo mi imaginación. Mis ojos se posaron en la mujer de la foto. Llevaba el uniforme del restaurante, con una expresión mezcla de sorpresa y desconcierto emocionado. No quería indagar qué relación tenía con Diego. Si él estaba dispuesto a desafiar la nieve solo para verla, ¿qué tipo de relación podría ser? Mientras mi mente divagaba, Lily envió otra foto. En ella, Diego, que siempre había sido maniático con la limpieza, sostenía una servilleta y limpiaba con ternura la salsa de la comisura de la boca de la mujer. Esta vez, Lily no dijo nada, solo envió un signo de interrogación. La cabeza volvió a dolerme. Me tumbé en el sofá y de repente recordé algo de hace mucho tiempo. Fue cuando recién nos habíamos casado, en el cumpleaños de un amigo. La gente se había embarrado de pastel por todas partes. Yo, haciendo pucheros, le pedí a Diego que me limpiara la crema del rostro. Con gesto de disgusto, sacó unas servilletas del bolsillo y me dijo que me limpiara yo misma. También dijo algo más. ¿Qué fue? La cabeza me dolía tanto, pero lo recordé. Dijo, mi coche lo acaban de lavar. Si no te limpias bien la crema, mejor toma un taxi a casa. Ese día me quedé en la acera limpiándome durante mucho tiempo. Cuando intenté subir al coche, Diego señaló el bajo de mi pantalón. Todavía había una pequeña mancha de chocolate. El viento de principios de invierno me hacía temblar. Lloré y le rogué que me dejara subir. Prometí que tendría cuidado, que no mancharía nada. Diego apretó los labios. Dijo que él respetaba mis hábitos de vida, y esperaba que yo respetara los suyos. Así que esa noche, aunque le supliqué durante mucho tiempo en la calle, aunque apenas llevábamos casados unos días, Diego se marchó sin mirar atrás. Y ahora, los movimientos suaves de Diego en la foto fueron como una bofetada brutal. Me dijeron que Diego no era frío por naturaleza, simplemente era frío conmigo. Las lágrimas comenzaron a deslizarse y ya no pude detenerlas. Me incorporé del sofá. Intenté desesperadamente encontrar en nuestra casa alguna prueba de que alguna vez nos habíamos amado, pero no había nada. En las fotos de boda, Diego aparecía con el rostro rígido. Solo yo sonreía. Las flores del balcón siempre las cuidaba yo. Durante un viaje de trabajo le pedí que las regara. Cuando regresé, los jazmines que estaban llenos de capullo se habían marchitado por completo. Las tazas de pareja que compramos juntos solo las usaba yo. En cuanto a la suya, dijo que la había roto por accidente. Mi mano que sostenía la taza se aflojó ligeramente. Crash. La taza cayó al suelo y se hizo pedazos. Bien, la mía también se rompió. Igual que mis sentimientos por Diego durante todos estos años, destrozados en pedazos en este mismo día. Capítulo 03. Saqué el teléfono y busqué a una amiga mía que es abogada. Le envié varios miles de yuanes en un sobre rojo y le pedí que me redactara un acuerdo de divorcio. Luego abrí la ventana de chat con Diego. Resultaba casi ridículo, durante tantos años, para no perderme ningún mensaje suyo. Había mantenido su chat fijado en la parte superior. Sin embargo, las veces que él me escribía por iniciativa propia se podían contar con los dedos de una mano. Quité la fijación del chat y, sin dudarlo, escribí 3 palabras. Divorciémonos. Esperé un rato. No hubo respuesta. Claro, con una belleza en brazos. ¿Cómo iba Diego a tener tiempo para contestarme? Me toqué la frente. Seguía ardiendo. Encontré un antipirético en el botiquín. Lo tragué con agua fría y me envolví en la manta hasta quedarme profundamente dormida. Dormí aturdida durante mucho tiempo. Cuando volví a despertar, ya era la mañana siguiente. Quizá el medicamento era potente, o quizá por fin había tomado la decisión de dejar al hombre que me consumía emocionalmente. Al despertar, me sentía sorprendentemente ligera. Incluso la nariz ya no estaba congestionada. La casa estaba desordenada. El paraguas que había arrojado al entrar seguía tirado en el suelo. Había dejado un charco de agua debajo. Diego no debía haber regresado en toda la noche. Parece que la pasó muy bien. Abrí el teléfono. Mi amiga ya había redactado el acuerdo de divorcio. Incluso añadió un emoji de fuegos artificiales al final. Así que todos sabían que mi matrimonio con Diego no era feliz. Solté una pequeña risa. Después de agradecerle, llamé a mi jefe y pedí una semana de vacaciones. Al fin y al cabo, debía despedirme de la persona que fui. Después de todo, alguna vez amé a Diego con todo mi corazón durante muchos años. Capítulo 04. Después de hacer un equipaje sencillo, tomé el vuelo más cercano hacia la provincia de Yun. Había oído que en invierno grandes bandadas de gaviotas migran allí desde lugares muy lejanos. Antes de casarme, había planeado nuestra luna de miel en Yun.
Pero Diego siempre decía que estaba ocupado ascendiendo a médico titular, ocupado realizando cirugías, en su vida cuidadosamente programada. Yo parecía ocupar siempre el último lugar, al ver innumerables gaviotas alzarse desde el agua azul profundo, volando de dos en dos y girando en el cielo, una incluso posándose a mis pies. Exhalé profundamente, como si todo el cansancio acumulado durante estos años desapareciera en ese instante. Así que vivir sin tener que considerar el tiempo y los gustos de otra persona era algo tan ligero. El teléfono sonó de repente, interrumpiendo mi rara tranquilidad. El nombre de Diego parpadeaba sin cesar en la pantalla. Fruncí el ceño, sinceramente. No quería escuchar su voz en un momento tan relajado, pero pensando en el divorcio, contesté la llamada. ¿Quieres divorciarte? La voz de Diego era tan fría como siempre, como si hablara de algo insignificante. Respondí suavemente, Hubo un largo silencio al otro lado. Justo cuando estaba perdiendo la paciencia y a punto de colgar, se escuchó una débil voz femenina. Doctor Diego, debería hablar bien con la señorita Zoe. Tal vez haya algún malentendido. Sin razón aparente, estaba casi segura de que era la voz de la mujer del restaurante. No pude evitar reír suavemente. ¿Ves? No es que estuviera demasiado ocupado para tener citas o salir a cenar. Simplemente tenía mucho tiempo para acompañar a la mujer que le importaba. El acuerdo de divorcio ya está listo. Te lo enviaré en un momento, cuando tengas tiempo. Vayamos al registro civil para tramitar el certificado. Hice una pausa y pregunté con ironía. No estarás tan ocupado que ni siquiera tengas tiempo para divorciarte, ¿verdad? La voz de Diego se tiñó de enojo. Zoe, tú, pero no le di oportunidad de terminar y colgué. De paso, bloqueé su número. Después de todo, no pensaba volver a escuchar su voz de mala suerte, ni la de esa mujer, en un lugar tan hermoso. Pasé una semana en la provincia de Yun y regresé apresuradamente la noche anterior a que terminaran mis vacaciones. Capítulo 05. Apenas había girado la llave en la cerradura cuando desde dentro se escuchó el sonido de porcelana rompiéndose. Luego vino un grito de sorpresa de una mujer y la voz suave de un hombre consolándola. Fruncí el ceño. No recordaba haberle dado la llave a ningún familiar ni amigo. Solo Diego y yo teníamos llave de esta puerta. ¿No me dirás que Diego había traído a esa mujer a casa? Giré la llave y abrí la puerta. Al ver la escena frente a mí, mis cejas, antes tensas, se relajaron de repente. Vaya, así que sí era ella. Me apoyé en el marco de la puerta, sonriendo. Observé a mi marido atender con sumo cuidado la herida de otra mujer. A esa mujer la había visto antes, la misma por la que Diego desafió la nieve en el restaurante, ignorando que yo estaba resfriada. La mujer apoyó la cabeza en el hombro de Diego y dijo con dulzura: Diego, eres tan buena persona. A medida que la distancia entre ellos se acortaba, casi a punto de besarse, me aclaré la garganta en el momento justo. Oigan, aquí todavía hay alguien. ¿Tan impacientes por besarse en mi casa? ¿Es que ni siquiera tienen dinero para pagar una habitación fuera? Al oír mi voz, Diego levantó la cabeza bruscamente, casi por instinto. Apartó de un empujón a la mujer que estaba apoyada en él. Zoe, tú, has vuelto. Sí, si no volvía, ¿no estarían ya rodando hasta la cama? Fiona y yo no somos lo que piensas. Nosotros, mientras hablaba, vio la maleta detrás de mí, y en su mirada apareció un rastro de reproche. Ni siquiera te he preguntado, ¿dónde has estado estos días? Te llamé y nunca contestaste. Claro, como no podías localizarme, decidiste traerla a casa, ¿no? Yo. Fiona tomó nerviosamente el brazo de Diego, con los ojos llenos de lágrimas. Sacudía la cabeza desesperadamente mientras me explicaba. No es así, señorita Zoe. Diego y yo somos inocentes. Yo tengo cáncer de hígado y no tengo dinero suficiente para hospitalizarme. Él me tuvo lástima y me dejó quedarme aquí temporalmente, como si tocara su herida más dolorosa. Las lágrimas comenzaron a caerle sin parar. Se veía realmente digna de compasión. Diego inmediatamente la protegió detrás de él y me miró con hostilidad. Zoe, ¿puedes hablar bien? Ya te dije que Fiona y yo somos inocentes y sigues siendo agresiva, con un carácter como el tuyo. No me extraña que tu padre abandonara a tu madre en su momento. Después de que Diego terminó de hablar, hubo un breve silencio en la casa. Al verlo proteger a Fiona, al principio sentí algo de incomodidad, pero ahora solo sentía asco. Haber amado a Diego fue realmente algo asqueroso. Diego, nervioso, intentó explicarse. Yo simplemente lo miré con frialdad. Diego, este apartamento lo compró mi madre para mí antes de casarnos. ¿Lo recuerdas? Yo estaba enfadado. No quise decir eso. Zoe, escúchame. Fuera. ¿Qué? Diego me miró incrédulo. Lo miré a los ojos y dije, palabra por palabra,
He dicho, fuera, señorita Zoe. Diego de verdad no lo hizo con mala intención. Son marido y mujer. ¿No pueden hablarlo tranquilamente? Cuando uno está furioso, a veces se ríe sin razón. Me giré hacia Fiona. ¿Recuerdas lo que me has estado enviando estos días, verdad? ¿Quieres que lo saque ahora y lo veamos todos? Fiona inmediatamente encogió el cuello y no se atrevió a decir nada más. Sin embargo, la ropa que llevaba me resultaba familiar. Regresé a la habitación y abrí mi armario. Tal como imaginaba, estaba completamente revuelto. El vestido nuevo que había comprado ya no estaba. Incluso faltaban muchos productos de cuidado facial del tocador, y varios accesorios pequeños habían desaparecido. Me froté las sienes. Al volver a mirar a Diego, sentí que la cabeza me latía con fuerza. ¿Le dejaste tocar mis cosas? Capítulo 06. Diego apretó los labios con fuerza. No entendía por qué yo seguía insistiendo con Fiona. Al verme mirarla como si fuera una ladrona, Diego se enfadó y gritó, no son más que unas cuantas prendas. Zoe, ¿no estás siendo un poco exagerada hoy? De verdad no tengo nada con Fiona. Solo me dio lástima que tenga cáncer y quise ayudarla. Zoe, ¿no puedes tener un poco de compasión? ¿Y qué es eso de divorciarte? ¿Quién fue la que me persiguió desesperadamente diciendo que le gustaba y que tenía que conquistarme? ¿Ahora que lo lograste vas a negarlo? Al final, su tono incluso llevaba un dejo de agravio, pero yo no tenía ningún interés en escuchar sus explicaciones. Saqué el teléfono y se lo mostré a Fiona. El vestido que llevas puesto lo compré la semana pasada en el centro comercial. Ni siquiera le quité la etiqueta. Tengo la factura. 3.700. Y la otra ropa y las joyas del armario suman más de 10.000. Ya alcanza el monto para presentar cargos. Señorita Fiona, o devuelve el dinero, o los cargos de allanamiento y robo deberían bastar para que pases unos días detenida. Fiona abrió ligeramente los labios. Las lágrimas caían sin parar, casi por instinto. Se aferró al brazo de Diego y lo miró con los ojos llenos de lágrimas. Diego abrió la boca para decir algo. Levanté la mano para detenerlo. ¿Y tú? ¿Te parece que es digna de lástima y por eso usas mi casa, mi ropa y mis joyas para ayudarla? Diego, ¿cómo es que nunca me di cuenta de que eras tan descarado? Saqué el acuerdo de divorcio de mi bolso y lo lancé sobre la mesa. Esta es mi casa. Firma ahora mismo el divorcio y lárgate con tu amante. O mañana por la mañana todos los hospitales de esta ciudad sabrán que tienes una relación con una paciente. Entrecerré los ojos al mirarlo. Diego, ¿no estás a punto de ascender a jefe de departamento? El rostro de Diego cambió. Durante 1 o 2 meses había estado ocupado preparando los documentos para su ascenso. No creía que estuviera dispuesto a perder eso. Y efectivamente, después de pensarlo un buen rato, Diego decidió marcharse con Fiona. Antes de salir, suavizó su expresión. Incluso su tono hacia mí se volvió inusualmente más suave. Zoe, sé que quizá has malinterpretado las cosas. No pasa nada. Separémonos unos días y cálmate. Fue culpa mía por no pensar bien las cosas. Buscaré otro lugar para que Fiona se quede. Cuando Diego se disponía a irse con Fiona, extendí la mano para detenerlos. Un momento. Diego me miró con esperanza repentina. Zoe, sabía que tú. Señalé el acuerdo de divorcio sobre la mesa. Tú, firma antes de irte. Y tú. Levanté ligeramente la barbilla hacia Fiona y abrí el código QR de pago en mi teléfono. ¿Efectivo o transferencia? El rostro de Fiona se enrojeció. Permaneció allí, avergonzada, sin decir una palabra. De algún modo, en los ojos de Diego, esta escena volvió a convertirse en que yo estaba intimidando a Fiona, como si fuera por despecho. Firmó su nombre en el acuerdo de divorcio. Luego me apartó con brusquedad. Sabes que no tiene dinero. ¿Por qué tienes que humillarla así? Son poco más de 10.000. Yo los pagaré por ella. Negué con la cabeza. No, si pagas tú. Se considera patrimonio conyugal. Yo seguiría perdiendo. Entonces, ¿qué es lo que quieres? Levanté la vista y de pronto recordé aquella tarde de hace 2 años. Diego estaba sentado en el coche, mirándome agachada en la noche fría de principios de invierno, limpiándome la crema con torpeza. Su coche era realmente tan valioso. Una leve sonrisa se dibujó en mis labios. Quiero tu coche, Zoe. En el acuerdo la casa y los ahorros ya son para ti. El coche es lo único que me queda. ¿Quieres que me vaya sin nada? Levanté un dedo. Primero, la casa es mi propiedad prematrimonial. Por tu cuenta jamás podrías comprar en Aichen. Segundo, tú eres la parte culpable. Que te dejara el coche ya era generosidad mía. Y tercero, sonreí mirando a Fiona. También puedes no pagar por ella. El rostro de Diego se volvió lívido, apretando los dientes. Me entregó las llaves del coche. Zoe, nunca pensé que fueras este tipo de persona. Agité las llaves frente a él. Adiós.
es marido. Mañana a las 9 estaré en la puerta del registro civil esperándote. Si estás muy ocupado, no hace falta que vengas. Pero entonces sus fotos juntos podrían aparecer por todo el hospital. Diego se fue con Fiona, lleno de resentimiento. Yo sonreí mientras veía cómo se alejaban, pero en el momento en que cerré la puerta, me dejé caer sin fuerzas al suelo. De los 20 a los 25 años. Amé a Diego durante 5 años completos. Lo perseguí durante 2. Cuando finalmente aceptó estar conmigo, pensé que lo amaría para siempre. Pero, ¿cómo aquel joven recto y brillante bajo la bandera nacional se convirtió en esto? En algo que da asco. Cerré los ojos y limpié las lágrimas que caían. Quizá la bandera brillaba demasiado y me deslumbró en aquel momento. O quizá siempre amé al Diego que existía solo en mi imaginación. Pero, sea como sea, todo eso ya terminó. Me levanté apoyándome en el marco de la puerta. Miré el interior familiar y a la vez extraño. En el aire aún parecía quedar el olor penetrante del perfume. Este apartamento se siente manchado. Contacté al agente inmobiliario que había agregado antes y le pedí que me ayudara a vender la casa. Miré las llaves del coche que había arrojado a un lado, y añadí que también buscara un intermediario para vender el coche. Tengo otro coche que vender. Capítulo 07. Pensar que extraños habían dormido en mi cama, que Diego y Fiona quizá incluso se habían revolcado en ella, me provocó un escalofrío. Miré detenidamente la casa. No había nada que realmente valiera la pena conservar. Así que arrastré mi maleta a un hotel y pasé allí la noche. A las 9 de la mañana siguiente, llegué puntual al registro civil. Diego estaba sentado en una silla, abatido. Cuando me vio, sus ojos brillaron. Zoe, escúchame, las cosas no son como piensas. Ayer le pregunté a Lily, ya sé lo de las fotos. Zoe, ¿puedo explicarlo? Diego me tomó del brazo y comenzó a contar todo de un tirón. En resumen, Fiona era huérfana. Este año se había graduado y justo entonces le diagnosticaron la enfermedad. La empresa donde iba a entrar a trabajar rompió el contrato. Por suerte, su cáncer de hígado estaba en etapa intermedia y aún había esperanza de curación, pero el tratamiento era costoso. Él la compadeció, así que le presentó un trabajo como camarera en un restaurante. Ese día solo pensó que Fiona estaba demasiado cansada y quiso que descansara un poco. Por eso la invitó a comer. En cuanto a que Fiona se quedara en casa, era un malentendido aún mayor. La habían echado del apartamento por no poder pagar el alquiler y no tenía dónde ir. Diego se la encontró por casualidad y la llevó a casa unos días. Y justo entonces, yo aparecí. Diego terminó su larga explicación de una sola vez. Luego me miró con esperanza. Zoe, ya lo he explicado todo. Es un malentendido. Solo le presté más atención porque me dio lástima que enfermara tan joven. Ahora puedes estar tranquila, ¿verdad? Solté una risa burlona y abrí el chat de Fiona en mi teléfono. ¿Un malentendido? ¿También es un malentendido que ustedes dos estuvieran desnudos en la misma cama? ¿Que la abrazara sin ropa también fue por compasión? El rostro de Diego se puso pálido. Me arrebató el teléfono y empezó a revisar las fotos con desesperación. Fiona me había agregado hacía una semana. Eso significaba que al segundo día de irme, Diego ya la había llevado a casa. En el chat, Fiona no había escrito ni una sola palabra. Solo había fotos. Algunas eran de Diego cocinando en la cocina, otras de él sentado en el sofá mirando el móvil. La última foto era en mi cama. Ambos estaban desnudos. Diego dormía. Fiona estaba en sus brazos haciendo el gesto de la victoria frente a la cámara. Los labios de Diego temblaron. No es así. Escúchame. Bien, te escucho. Recuperé el teléfono y me senté frente a él. Esa noche fue un accidente. Fiona dijo que tenía mucho miedo, que temía no curarse. Nosotros bebimos un poco. ¿Y luego se metieron en la cama? Me resultaba cada vez más ridículo. Diego, Fiona tiene cáncer de hígado, ¿verdad? ¿Y están bebiendo alcohol? Diego cerró los ojos con dolor. Ella lloraba mucho. Me ablandé y, Diego, dices que la compadeces por estar enferma, pero yo he vuelto hace rato. ¿Me preguntaste alguna vez si ya se me pasó el resfriado? Dices que no podías localizarme, pero hace un momento sí pudiste contactar a Lily. Y otra cosa. Sonreí y saqué un fajo de fotos impresas, dejándolas sobre la mesa. Con tantos pacientes en el mundo, no te compadeces de ellos, pero casualmente te compadeces de una recién graduada universitaria. Doctor Diego, ¿quieres que vaya a tu hospital y le pregunte a tu director si cree en esa excusa? Diego miró las fotos íntimas en la mesa. Sus labios temblaron. Después de mucho tiempo, cerró los ojos y dijo con dolor. Zoe, ¿de verdad tenemos que llegar a esto? ¿No me amas? ¿Tienes que arruinar mi reputación para quedarte tranquila? Recogí las fotos con calma y me puse de pie.
Deja de decir tonterías. Vamos, terminemos el trámite. Luego tengo que ir a trabajar. Diego me siguió como un alma en pena. El proceso de divorcio fue rápido. Después de llenar la solicitud, nos dijeron que volviéramos en 30 días. Antes de salir, señalé mi bolso y le recordé, dentro de un mes, a esta hora, no lo olvides. Diego apretó los labios y no dijo nada. Yo tampoco quise mirarlo más y me di la vuelta para irme. Capítulo 08. El apartamento ya estaba publicado con la inmobiliaria, pero olvidé recuperar la llave que tenía Diego, así que simplemente cambié la cerradura. Hice mis maletas y me mudé a vivir con Lily. Cuando Lily supo que iba a divorciarme de Diego, saltó de alegría. Solo le faltó descorchar champán para celebrarlo. De verdad no sé qué pócima mágica te dio ese Diego en su momento. A veces ni yo podía soportarlo. Intenté convencerte tantas veces y nunca me hiciste caso. Ay. Lily suspiraba mientras hablaba, pero al ver que no parecía triste, se acercó a mí con una sonrisa misteriosa. ¿De verdad lo has superado? Asentí. De verdad. Lily me miró y sonrió con picardía. Después de todo lo que te hicieron él y esa Fiona, ¿vas a dejarlo solo en el divorcio? Yo tengo algunos contactos. Entendí su insinuación casi al instante. Le devolví una mirada tranquilizadora. No te preocupes, sé lo que hago. El mes pasó rápido, quizá porque sabía que ya no había vuelta atrás. La mañana en que fuimos a recoger el certificado de divorcio, Diego estuvo tranquilo todo el tiempo. No fue hasta que tuvo el librito rojo en la mano que habló con tono abatido. Zoe, ya estamos divorciados. A partir de ahora no tenemos nada que ver el uno con el otro. Su voz incluso se quebró ligeramente, por los años que estuvimos juntos. Deja de ponernos en dificultades a Fiona y a mí. Levanté una ceja. No respondí. Al girar la cabeza, vi a Fiona de pie, inquieta, en la entrada del registro civil. En solo un mes parecía haber adelgazado. Su rostro estaba pálido como el papel. Al verla, Diego la rodeó con el brazo y la consoló suavemente, como si de repente recordara que yo seguía allí. Su cuerpo se tensó. La mano apoyada en el hombro de Fiona no sabía si retirarse o quedarse. Solté una risa leve y me marché sin volver a mirarlos. Capítulo 09. Esa misma noche, supe que cuando Diego llevó a Fiona a casa, se encontraron con un grupo de matones. Diego se enfrentó solo a 5 de ellos para protegerla. Terminó con la cara hinchada y llena de moretones. Y Fiona solo sabía esconderse detrás de un contenedor de basura, llorando y gritando. No le peguen más. Por favor, dejen de pegarle. Al ver los videos y fotos que enviaron los contactos de Lily y yo nos miramos y sonreímos. Mi mirada se posó en el collar que Fiona llevaba en el cuello. Me resultaba familiar. Levanté ligeramente la comisura de los labios. No te apresures. Aún no ha terminado. Capítulo 10. La siguiente vez que vi a Diego fue debajo de mi empresa. Estaba sentado junto al jardín, completamente abatido. En cuanto me vio, se levantó apresuradamente y me increpó. Zoe, ¿fuiste tú? Lo miré sin entender y me di la vuelta para irme, pero Diego me agarró con fuerza, con los ojos llenos de furia. Alguien presentó una queja en el hospital diciendo que practiqué mala praxis y empeoré la condición de un paciente, incluso que ejercí insinuaciones sexuales sobre un paciente. Eso es absurdo. Zoe, fuiste tú, ¿verdad? Te estás vengando. Me detuve, con una sonrisa sarcástica en los labios. ¿Y por qué supones que fui yo? ¿Por qué? Diego gritó y me agarró del cuello. Por tu denuncia no puedo ascender a médico titular. Ahora estoy suspendido bajo investigación. ¿Lo sabes? Querías divorciarte y acepté. Incluso acepté irme sin nada. ¿Qué más quieres de mí? Zoe, más de 10 años de esfuerzo se arruinaron por tu culpa. Estaba completamente fuera de sí, apretando cada vez más mis manos alrededor de mi cuello. Por suerte era hora de salida y había mucha gente alrededor. Pronto varias personas nos separaron. La sensación de asfixia aún persistía en mi garganta. Furiosa, me lancé y le di varias bofetadas con fuerza. ¿Estás loco? Tú mismo dijiste que fue un paciente quien te denunció por mala praxis. Entonces ve a buscar al paciente. ¿Por qué vienes a buscarme a mí? ¿Cómo voy a saber a quién trataste? Aún así no me quedé satisfecha y lo golpeé varias veces más. Pero tras escuchar mis palabras, la mirada de Diego se apagó. Seguía repitiendo en voz baja. Un paciente. Fue un paciente. La gente a nuestro alrededor se miraba entre sí. Al ver que Diego se calmaba, lo soltaron. Pero él parecía haber perdido el alma. Con la cabeza baja murmuraba. Un paciente. Fue ella. Sacudí la cabeza mientras lo veía marcharse. No se siente bien ser herido por la persona más cercana, ¿verdad? Al llegar a casa, abrí el video que me envió el detective privado. En él, Diego parecía más calmado.
Fue al mercado y compró muchas cosas. Al regresar, empezó a cocinar. Al ver los platos que preparó, no pude evitar fruncir el ceño. Eran todos alimentos grasos y picantes que a él le gustaban. Pero para una paciente con cáncer de hígado como Fiona, ¿eran apropiados? Diego no pareció notar nada extraño. Cuando Fiona regresó del trabajo, todo parecía normal. Durante la cena, Diego mencionó casualmente que lo habían suspendido del hospital. La expresión de Fiona se alteró un instante, pero pronto se recompuso. Lo consoló con voz suave. De repente, Diego sonrió ampliamente. Fiona, ¿no decías que la quimioterapia era muy cara? Ahora estoy suspendido y mis ahorros se dividieron con Zoe. ¿No temes quedarte sin dinero para el tratamiento? El rostro de Fiona se tensó un segundo antes de lanzarse a sus brazos llorando. No importa, Diego, mientras pueda estar contigo. Incluso moriría. Ah, sí. Diego acarició suavemente su cabello. Intercambiaron gestos de cariño una vez más. Después de cenar, Fiona fue a ducharse. Diego se sentó en el sofá, como pensando en algo. Al cabo de un rato, tomó el teléfono de Fiona. Lo revisó durante largo tiempo. Luego fue a la cocina y tomó un cuchillo. El video termina ahí. El detective privado dijo que cuando vio a Diego agazapado frente a la puerta del baño con el cuchillo, llamó a la policía de inmediato. Fiona quedó gravemente herida y hospitalizada, y Diego ya fue llevado a la comisaría. Capítulo 11. Apagué el teléfono y sentí como todo mi cuerpo se relajaba. Diego tenía razón en algo. Si estaba vengándome por el montón de facturas hospitalarias que Fiona dejó en mi habitación. Supe que desde el principio Diego había estado pagando su tratamiento. Los medicamentos costaban dinero, la quimioterapia también. Antes del divorcio, Diego aún tenía ahorros para derrochar, pero después del divorcio, con su salario era imposible sostener los gastos del tratamiento de Fiona. Así que le di 500,000 yuanes, y le pedí que denunciara a Diego de forma anónima. Al principio no quiso, pero cuando se dio cuenta de que su enfermedad empeoraba poco a poco, de repente aceptó. Tal vez también comprendió algo. Diego no tenía ninguna ética médica, no le prohibía alimentos perjudiciales, a veces incluso la animaba a beber un poco, bajo el pretexto de que, así era más romántico. El cáncer de hígado en etapa media de Fiona fue empeorando bajo el cuidado de Diego hasta convertirse en etapa intermedia avanzada, y sin embargo, al principio, Fiona se acercó a Diego solo para curar su enfermedad, así que lo denunció sin dudar. Yo, al principio, solo quería que Diego perdiera su trabajo. Nunca imaginé que terminaría así. Suspiré suavemente. Solo puedo decir que el mal siempre recibe su castigo. Capítulo 12. Al final, Fiona murió en la mesa de operaciones. Diego fue condenado a muerte por intento de asesinato. Antes de que se ejecutara la sentencia, Diego dijo que quería verme una última vez. No fui. Casi podía adivinar lo que iba a decir. Nada más que frases vacías como, sé que me equivoqué, o, me arrepiento. Pero, ¿por qué debería seguir perdiendo tiempo en alguien que no lo merece? Ya había desperdiciado 5 años de mi vida en Diego. De ahora en adelante, viviré para mí.